Hola Holger, bueno, muchas gracias por la exposición que acabamos de recibir. Vamos a poner un poco en contexto a la audiencia en Expo Piloto. Contaste un poco la historia de cómo partió Sky del año 2002, después cuando tú te hiciste cargo de la empresa. Hoy día también la incorporación de la integración de la mujer, también la línea de la sustentabilidad, también cuál fue el modelo de negocio que cambiaron con la estrategia del 2015 y todos esos valores y todos esos conceptos efectivamente llevan a donde está el prestigio de la aerolínea hoy día. Nosotros como Centro de Liderazgo Leaderfest, aquí podemos ver también cooperamos con la conciencia medioambiental, entregamos cartillas, manuales de liderazgo a las nuevas generaciones, fomentamos con nutricionistas, psicólogos, coach. Estamos muy integrados con tu conferencia y la pregunta va en un punto clave cuando tú mencionaste cuando estaban toda esta aerolínea en el umbral de la muerte de los 3 años después que eran y se iban. Cuando te tocó a ti tomar esa decisión y hablar con tu familia, decir, yo me puedo hacer cargo, llevándolo un poco a la fortaleza mental. ¿Cuáles fueron los factores, las aristas para tú tener esa resiliencia y efectivamente hoy día estar en la posición que estás? Yo no sé si puedo decir que es algo heredado en cierta medida, pero yo vengo de una familia de emprendedores. Mi viejo era un emprendedor compulsivo, de haber empezado como 60 empresas a lo largo de su vida. Mi tío también, con Cencosud, emprendedor a la vena, también personas valientes, personas dispuestas a correr riesgo, a echar toda la carne en la parrilla, pero más que nada también personas perseverantes, personas que además de correr esos riesgos, le dan y le dan y le dan a sus ideas hasta que logran salir adelante. Yo creo que todas esas cosas contribuyen. Además tengo otro tío que vive en Alemania, que también empezó una empresa, así que vengo de he heredado un poco el tema del emprendimiento, y cuando yo me vi enfrentado a tomar a Sky en ese momento, para mí era como empezar de nuevo, se podría decir. Igual sabía que estaba heredando un negocio que si seguíamos haciendo lo mismo que habíamos hecho los últimos 13 años, iba a fracasar con seguridad. Se tenía conciencia de que teníamos que cambiar completamente la forma de hacer las cosas, y yo creo que acá cuando uno hace negocio en general, cuando desarrollas una idea, no tienes que pensar solamente en el mercado local, no necesariamente acá están las mejores prácticas, tienes que pensar en cuáles son las mejores prácticas en el mundo dentro de tu industria y aprender de ello. No necesariamente el copy-paste funciona, tienes que tener la capacidad de poder también tener la sensibilidad de que tienes que adaptar las buenas ideas al mercado local. O sea, cuando tienes esa combinación y además tienes la capacidad de poder elegir a la mejor gente, que yo sí creo que hice algo bien, es elegir bien a las personas que me acompañaran. Tienes que rodearte de gente que sepa más que tú, que sea mejor que tú en algunas cosas. Yo reconozco que tengo debilidades, que no soy perfecto en un montón de cosas, tengo muchas oportunidades de mejora, y lo que tengo que hacer es rodearme de gente que tenga esas capacidades que yo no tengo. Ahí diste en un punto súper clave, que era la segunda pregunta. Nosotros como Leaderfest, que es el Festival de Líderes, de Centro de Liderazgo, hemos trabajado con distintas empresas, distintos rubros, y generalmente identificamos como siempre la misma beta en que los propósitos y los valores de la empresa están muy definidos y hay personas que tienen la camiseta muy puesta, pero cuando son organizaciones grandes, como que se parte debilitando la información al final el que lo tiene que ejecutar. Pero aquí Sky, con lo que tú mencionaste, como recibe el público y uno como cliente, efectivamente logra ver esa trazabilidad en los principios y los propósitos. ¿Cuál es la estrategia o la técnica para poder llegar a captar a que todos los colaboradores de la organización prediquen lo que uno predica en la cabeza? Sí, yo creo que la empresa no nació con la cultura armada, es una cultura que se fue armando con los años, y nosotros en el 2016 recién hicimos un proceso de descubrimiento de cultura organizacional, y ahí a través de un proceso de entrevistas, de talleres, de focus group, donde participaron más de 300 personas de Sky de todos los niveles jerárquicos, ahí descubrimos cuáles eran realmente los valores preponderantes. No es que yo haya venido y le haya dicho a la gente, estos son nuestros valores, algo así, sino que hicimos un proceso donde participaron muchas personas. Y usamos como referencia, porque nosotros dijimos, a ver, necesitamos una cultura fuerte, necesitamos una imagen potente como compañía. La imagen tiene que estar relacionada también con la cultura organizacional, y eso es lo que hicimos. Por eso hicimos el proceso de descubrimiento cultural, porque dijimos, si vamos a proyectar una nueva imagen, esa imagen tiene que estar anclada fuertemente también en la cultura organizacional.
Y en ese proceso dijimos, bueno, ¿cuáles son las líneas aéreas que tienen las mejores culturas en el mundo? Y dijimos en ese momento, JetBlue y Southwest nos parecían compañías que tienen una cultura muy potente y una sana cultura nacional. Salimos a buscar la literatura, información, para ver si podíamos entender mejor cómo hicieron ellos el proceso y sacar mejores ideas de allá. Y encontramos un libro de la persona que creó o que desarrolló todo lo que es el tema de la cultura dentro de JetBlue. Y ese libro lo leímos el gerente de personas y yo, y de ahí el equipo sacó ideas de ese libro de cómo adaptar un proceso de descubrimiento cultural para poder hacerlo de buena forma en Sky. Entonces, por eso digo, es bueno tener buenos benchmarks, entender, no existe una línea aérea perfecta en el mundo, hay muchas líneas aéreas que hacen cosas bien, pero también hay cosas que no las hacen bien. Entonces no existe un solo referente, tienes que entender cuál es el que mejor maneja cada proceso, y en ese proceso, cuando tú ya encuentras, oye, estos manejan este proceso increíble, ok, empieza a buscar literatura, información, contáctate con ellos, la voluntad de compartir la información de la gente de la otra compañía es mucho mejor de lo que uno cree. O sea, lo peor que te puede pasar si los llamas o los escribes por LinkedIn o cualquier cosa así, es que te digan que no. Pero si no lo intentáis, con seguridad no va a pasar nada. O sea, tenéis que tener esas ganas de salir a buscar y entender que siempre tenéis la posibilidad de poder seguir mejorando las cosas. Súper claro de que la cultura organizacional, los valores de la empresa es un pilar fundamental para poder entender todo lo que explicaste, o sea, desde tener esta innovación en los colores de la empresa, del avión, también este apoyo a la fundación, este apoyo a la educación, este apoyo también a la integración con la inclusión, va todo con la cultura organizacional. Y ahí es donde, permíteme hacerte la última pregunta, que al final es como transversal, agarra hasta el marketing, etcétera. ¿Qué consejo tú le harías a los jóvenes que están acá, y no solamente a los jóvenes que quieren estar en el mundo aéreo, sino que también a los emprendedores y a todos los que están en este valle de la muerte, que efectivamente quedan mucho en el camino? Bueno, yo creo que la mayoría de los emprendedores logran hacer las cosas por perseverancia y no por inteligencia. 5% puede ser inteligencia, 95% es esfuerzo y perseverancia. Entonces, ahí está la clave, digamos, pero es súper difícil, obviamente. No todos los negocios necesariamente van a funcionar. Y yo creo que algo que está muy relacionado al tema del emprendimiento es esta historia de que en la NASA hay una foto en una pared de un abejorro que dice que está científicamente y aerodinámicamente comprobado que el abejorro no puede volar. Lo que pasa es que él no lo sabe. Y donde no lo sabe se tira a volar y vuela. Entonces, con los emprendedores pasa un poco lo mismo. Yo creo que muchos emprendedores al final no terminan haciendo los proyectos porque se dedican a analizar demasiado las cosas. Y lo mejor es tener una idea, arriesgarte, echarla a volar, se podría decir, y en el camino ir arreglándola, porque vas a descubrir quizás soluciones a los problemas más fácil cuando estás en el problema, digamos, a tener que necesariamente tener todas las cosas resueltas antes de empezar, porque si no te da el análisis parálisis, básicamente, es decir, tienes tanta información que al final decides no hacer nada. No, espectacular, muchas gracias por tremenda enseñanza, aprendizaje, no solamente a nosotros como Centro de Liderazgo, sino que también a todos los que van a ver este video. Nuevamente felicitarte por la gran conferencia y también la visión que tienen ustedes como empresa de tener una trazabilidad no solamente en el transporte de pasajeros, sino que también en la conciencia medioambiental, educación, liderazgo, ese punto cuando tú dijiste, cuando alguien llega nuevo a la empresa, que generalmente uno tiene como esa timidez, que ustedes lo recepcionan, le dan la inducción necesaria para que sea uno más del equipo lo antes posible. Así que te felicito, no sé si algunas palabras de cierre. Yo creo que tú también lo dijiste, en alguna de las preguntas metiste la palabra conciencia. Yo creo que lo que necesitamos es personas conscientes, líderes conscientes. Muchas veces las decisiones que tomamos buscan un impacto positivo en las cosas que queremos hacer, pero tienes que tener la conciencia de también que hay algunos impactos negativos, y lo que tienes que tratar de hacer teniendo la conciencia es minimizar el impacto negativo de las decisiones que también vas tomando. Tremendos consejos, muchas gracias.